Si ustedes recuerdan, hay una entidad nosológica, ¿no? La entidad nosológica se caracteriza por tener una etiología patogenia y patocronía común. En este caso, pues no es tan como tal una entidad nosológica, sino un grupo de enfermedades que puede diferir en cuanto a etiología, manifestaciones, formas de tratamiento y pronóstico. Entonces, por eso es un grupo de enfermedades. No se puede determinar que sea una entidad nosológica. ¿Qué es una neoplasia? Y tiene todos estos componentes. Es una proliferación anormal de tejido nuevo. Es incontrolada. No hay un punto final esperado y es agresivo para quien la sufre, ¿no? Entonces vamos punto por punto a desglosar esto, ¿no? Dice primero, es una proliferación anormal de tejido nuevo. Ojo con esto, ninguna neoplasia va a ser normal, ¿no? Es parte esencial de esta definición, ¿no? No es no nueva, o distinta de una proliferación. La mayoría son monoclonales, es decir, es a partir de una célula, toda su estirpe, si tiene esta una falla, todas las células que provengan de esta célula, pues va a tener una falla, ¿no? Por eso dice es monoclonal, ¿sí? Ojo, ¿todas las neoplasias son tumores, chicos? Es pregunta, ¿eh? ¿No? ¿Digo quién? ¿Aurora? ¿Todas las neoplasias son tumores, no, Aurora? Yo diría que no. No, no todas las neoplasias son tumores, porque ahí mismo está diciendo que pues está la leucemia, ¿no? Las leucemias no generan tumores, o el carcinoma in situ tampoco son tumores. Todos los tumores en neoplasias, no, tampoco todos los tumores en neoplasias, pueden ser varias cosas. Se va a tomar lista, ¿eh? Aunque no pase lista, bueno, yo genero el registro del Zoom de quién entró y cuánto tiempo entró, se lo paso a la doctora. No sé por qué, pero la doctora fue muy insistente en eso. ¿Ya llegó Moisés o todavía no? Porque ese muchacho me lo encargaron, no sé por qué. ¿No? Sale, ni modo. Incontrolada, no siguen las leyes que rigen o limitan el crecimiento de los tejidos normales. Todos los tejidos tienen cierta programación respecto al crecimiento. En este caso no siguen estas leyes. Entonces muestran una autonomía, ¿no? Separada del organismo. Y tercera, no contribuyen a la homeostasis del portador. Es decir, no porque tenga un tumor de cerebro va a ser más listo, ¿no? A eso, más o menos a eso se refiere, ¿no? Es un ejemplo burdo. Sin punto final esperado. Todas las células tienen una programación. Sin embargo, las neoplasias pueden crecer de forma indefinida hasta causar la muerte. Claro que esto va a depender mucho del organismo, ¿no? Obviamente, el crecimiento va a depender del requerimiento que necesite esa célula, ¿no? De la disponibilidad de nutrientes. Obviamente, si la persona está desnutrida, pues va a ser muy difícil que ese tumor crezca muy rápido, ¿no? Entonces, lo que sí va a ocurrir es que va a proliferar de forma continua y van a aumentar algunas de tamaño muy rápido, algunas otras no. Y depende, ya ven que existe la hiperplasia y la hipertrofia, y toda la hiperplasia y la hipertrofia, pues muchas veces son los precursores de unas neoplasias. Entonces, cuando ya no existe ese estímulo que las generó, pues esta desaparece en caso de hipertrofia y hipertrofia. ¿Vale? Eso seguramente ya se los explicó la doctora Alejandra. Y la agresividad. La agresividad resulta de su carácter de incontrolable. Entonces, debido a eso se diferencian en dos tipos, ¿no? En las benignas y en las malignas. Las benignas, pues tienen funciones aberrantes, ¿no? Por ejemplo, un adenoma hipofisiario, ¿no? Puede que genere algún tipo de hormona en exceso y que pues genere una alteración en la función. O por localizaciones especiales, por ejemplo, en plexos coroides. Tal vez, ¿no? Haya una proliferación donde no debería de existir. Tenemos el cerebro, tenemos los ventrículos laterales, ¿no? Y tenemos aquí el tercer ventrículo. Y aquí se genera un tumor de plexos coroides. Entonces, aunque el tumorcito sea muy pequeño y a lo mejor hasta sea benigno, pues que, no sé, tenga un crecimiento de 1 centímetro, pues este va a obstruir el flujo
del líquido cefalorraquídeo, pues va a generar un aumento de la presión y va a generar una herniación cerebral, ¿no? No por el carácter de maligno, sino simplemente por el lugar donde estaba. En el caso de las malignas, pueden ser agresivas por muchos factores. Son tumores a veces tan grandes que no llega riego sanguíneo, entonces a veces a todo el tumor, entonces generan áreas de necrosis o se ulceran o generan hemorragias o invaden estructuras alrededor de ella y en muchas ocasiones generan metástasis. Ahorita vamos a ver, pues, qué es eso de metástasis. Esta es la diferencia entre tumores benignos y malignos. Cuando ustedes tengan en la consulta algunos pacientes pueden llegar por alguna tumoración y es muy importante que sepan diferenciar características de benignos y malignos. Eh, Estos dos elementos solamente se ven en microscopía. El resto ustedes pueden determinarlo de forma clínica. Bueno, excepto este, ¿no? Este es por exámenes de gabinete o laboratorio. No puede que llegue una persona que tenga un tumorcito en la piel, regularmente son lipomas, y tienen que palparlo. Si ustedes ven que está encapsulado, o sea, que tiene una forma circular o oval, ¿no? Que están bien conservados, están duritos, ¿no? Que son no invasivos, o sea, al no ser invasivos quiere decir que no están en toda la superficie, o sea, están muy delineados y que el crecimiento es lento. Por eso es importante que ustedes pregunten desde hace cuánto tiene ese tumor, ¿no? Dice, ah, pues desde hace 6, 7 años y poco a poco ha ido creciendo. Ah, bueno, entonces es crecimiento lento, ¿no? A diferencia de un maligno, un tumor maligno, por ejemplo, igual que encuentran un tumorcillo en piel, un tumor no va a estar encapsulado, va a ser irregular y va a tener tal vez ese tipo de infiltraciones. ¿Por qué se llama cáncer? Pues porque parece cangrejo, por eso le pusieron cáncer. Vas a poder observar zonas de necrosis o hemorragias, ¿no? Son invasivos, tú lo vas a palpar y el benigno está en planos superficiales, el benigno, perdón, el maligno no puede estar unido a muchos planos, ¿no? Esto también lo ven en microscopía y el crecimiento, pues es rápido, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene con él? Ah, pues hace 6 meses no tenía nada. Esto te habla de un crecimiento muy rápido, ¿no? Y eso lo puedes hacer clínicamente. Obviamente, si toman una biopsia, pues van a mandarlo al patólogo y si el patólogo dice, bueno, es un tejido bien diferenciado, pocas mitosis, pues seguramente es benigno, ¿no? Pero si hay poca diferencia citológica o un montón de mitosis y son mitosis atípicas, pues entonces es un tumor de carácter maligno, ¿no? Entonces, eso es importante porque que ustedes sepan valorar. Y hasta aquí vamos bien, ¿se va entendiendo? Sí, doctor. Sí, profe. Ahora, hay reglas para que ustedes puedan identificar cuáles son tumores benignos y malignos. Porque ustedes pueden escuchar, es un lipoma, un leiomioma, un sarcoma, y no saben si es benigno, maligno y de qué es. Entonces, es muy sencilla la nomenclatura. En caso de neoplasias de tejido conjuntivo benignos, ¿cómo se llaman? Ah, pues se dice el tipo celular de origen y el sufijo oma. Oma es benigno. Por ejemplo, si es tejido fibroso, fibroma, ¿no? Es benigno. Si es tejido adiposo, lipoma. Si es músculo liso, leiomioma, ¿no? Claro que esta nomenclatura en muchas ocasiones ya tenían los tumores cierto nombre y cuando ya hicieron la regla, pues ya no le quitaron o ya no siguieron mucho esa regla, ¿no? Porque ya les valió. Entonces pueden encontrar algunas excepciones, por ejemplo, rinoescleroma, ¿no? Que OMA, dices, ah, pues es benigno. No, de hecho el rinoescleroma es maligno, pero pues ya no le cambiaron ese nombre, ya se quedó así. O el linfogranuloma venéreo. Esta es una enfermedad venérea, no tiene nada que ver con tumor, pero bueno, ya se le quedó así. Ahora, igual seguimos en tumores benignos. Si es de tejido epitelial, se llaman papilomas o pólipos, ¿no? Si es tejido glandular, son adenomas, ¿no? Adenoma, por ejemplo, hipofisiario, ¿no? Entonces, está la silla turca, está la hipófisis, ¿no? Está así. Adenoma hipofisiario quiere decir que es, pues sí, tejido glandular, epitelio glandular, pero pues es benigno, ¿no? Sin embargo, hay excepciones. Por ejemplo, el pólipo intestinal. En realidad ya se les quedó el nombre como de pólipo intestinal, sin embargo, sería un adenoma intestinal. ¿Por qué? Porque es epitelio glandular o papiloma de laringe, ¿no? En realidad son pólipos, ¿no? Pero bueno, el resto de los tumores pues son
Si son epitelios glandulares, son adenomas en caso de ser benignos. Ahora, en malignos, malignos de tejido conectivo, es la misma regla que ese ratito, nada más que en lugar de poner el sufijo oma, como aquí, vamos a poner el sufijo sarcoma. Todo lo que ustedes, muchachos, escuchen como sarcoma es maligno. Fibrosarcoma, liposarcoma o leiomiosarcoma es maligno, ¿sale? Obviamente hay excepciones. Por ejemplo, mesotelioma es un tumor de pleura. Los mesoteliomas son tumores de pleuras. Pero si tenía el sufijo oma, pues entonces en teoría debería ser benigno. Sin embargo, vean, se le puso mesotelioma maligno, como para decir, bueno, no, es maligno. En realidad su nombre debería de ser mesoteliosarcoma, pero ya no se lo dejaron así, ¿no? O sea, siguen utilizando este. ¿Vale? Por eso digo, hay excepciones. Y en tejido epitelial, ese ratito dijimos que si era benigno se llamaba adenoma, ¿no? Aquí está. Bueno, si es maligno se llama carcinoma, ¿no? Como carcinoma gástrico, ¿no? Eso sabes que es un tumor en el estómago, pero es maligno. Hay excepciones, vean. Adenoma bronquial, dices, ah, pues si tiene el sufijo oma y es adenoma, pues es singular, entonces debe ser benigno. Pero no, en realidad es un carcinoma broncogénico, pero igual ya no le cambiaron el nombre, ya se le llamó así, se le quedó así, adenoma bronquial, ¿vale? También puede ser la neoplasia de acuerdo, denominada de acuerdo al órgano que derivan, meningioma, pues meninges, timoma, timo, hepatoma, hígado, las células que lo componen, por ejemplo, plasmocitoma, células B, de células gigantes, o de Leydig, ¿no? O mixtos, el tumor mixto de glándula salivar, porque tiene muchos tipos celulares, ¿no? Hay muchas variantes ahí, o el teratoma. ¿El teratoma qué es? Acuérdense que ahí está el disco trilaminar, ¿no? Cuando somos fetillos, ¿no? Tenemos el ectodermo, tenemos el mesodermo y tenemos el endodermo, ¿no? Y después estos se van a plegar y van hacia el tubo, ¿no? Aquí se llama teratoma porque puedes encontrar un tumor que provenga de una o varias hojas. Entonces tú puedes encontrar un tumor donde puedes encontrar dientes, puedes encontrar pelo, puedes encontrar piel, puedes encontrar hueso. ¿Por qué? Porque está tan indiferenciado que generó cualquiera de estos elementos. ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? Sí, doctor. Bien. Y bueno, aquí hay unos ejemplos, ¿no? El cartílago, si es benigno, pues es condroma. Si es maligno, condrosarcoma, ¿no? Hueso, osteoma, benigno. Maligno, osteosarcoma. Entonces, acuérdense, todo el sufijo sarcoma es maligno, o a veces no tienen ese sufijo, le dejan el sufijo de benigno, pero vean, diferencian de benigno o maligno, como linfoma benigno o linfoma maligno, ¿vale? Ahora, eso es en cuanto a clasificación de nomenclatura. También hay clasificación clínica. Si son benignos, casi siempre no ponen en peligro la vida del portador. Es muy difícil que un lipoma ponga en peligro la vida de alguien, ¿no? Y puede generar algún tipo de manifestaciones, pero son poco graves. En el caso de malignos, no. Aquí sí puede generar la muerte precedida de manifestaciones graves. ¿Cuáles son los factores que determinan esto? Primero, la estructura. Bueno, hay factores intrínsecos y extrínsecos. El intrínseco son dos: estructura y crecimiento. Estructura, los benignos, como, o sea, sí son células que no están muy bien diferenciadas, sin embargo, semejan al tejido de origen. Por lo tanto, el crecimiento es más lento. En el caso de malignos, no, porque como son más diferentes al tejido de origen, su capacidad de proliferación es mucho mayor. Entonces, el crecimiento es más rápido, ¿no? Entonces, este crece paulatinamente y este no, crece muy rápido, ¿vale? Entonces, el crecimiento en el benigno, ¿cómo va a ser? Es expansivo, ¿no? Casi siempre son encapsulados, por eso les decía, hay que palpar los tumores. Si están encapsulados, redonditos, ovales, ya es ventaja, porque probablemente es benigno. Y ojo, al ser encapsulados, ¿qué pasa? No dan metástasis. ¿Por qué? Porque no salen de esa cápsula. En el caso de los malignos, no. Hacen este tipo de proliferaciones. ¿Y qué va a pasar? Van a proliferar, van a infiltrar el tejido adyacente. Y además de infiltrar, ¿qué más van a destruir? Destruir estructuras vecinas. ¿Por qué? Porque no está encapsulado.
Tiene un montón de mitosis, progresa tu crecimiento muy rápido y cambian de estructura histológica. ¿Sabe? Son tan atípicos que ocurre eso. Ahora, factores extrínsecos, pues el sitio, ¿no? Es muy importante el pronóstico porque de esto tiene que ver, pues, bueno, la supervivencia depende del pronóstico y el pronóstico va a depender de la detección temprana. Un carcinoma vasocelular, ¿no? En cara tiene buen pronóstico, aunque sea carcinoma, que sabemos que es maligno. ¿Por qué? Porque diariamente ustedes se ven al espejo. Entonces pueden notar que hay algo que no está bien ahí, ¿no? Un lunarcito que no estaba ahí hace 2 semanas, ¿no? Y que ya creció mucho. Entonces por eso tiene muy buen pronóstico. Por ejemplo, un papiloma de plexus coroides, un papiloma sabemos que es benigno, pero puede causar la muerte. ¿Por qué? Porque pues, el lugar, ¿no? Donde está. Otro elemento, pues, es la extensión. Si hay metástasis, pues seguramente tiene muy mal pronóstico. Tratamiento previo. Si la persona tiene una nueva neoplasia, ¿no? Y previamente había habido otra, pero estuvo en tratamiento y se supone que se había erradicado, ya tienen peor pronóstico. Quiere decir que nunca se erradicó ese problema, ¿sale? Edad, obviamente, entre más grande sea la persona, menos capacidad tiene de mejorar. Sexo, pues obviamente en la mujer el cáncer de mama, ¿no? Es el más frecuente, el hombre es el próstata. Y el estado de salud, todas las comorbilidades como diabetes, hipertensión, obesidad, pues son factores de riesgo respecto del pronóstico de los neoplasias, ¿no? Ahora, ¿cuál es la etiología? Se han hecho experimentos en animales y se conoce muy poco sobre la neoplasia en humanos. En estudios se han observado que no hay una correlación entre la estructura de los químicos y lo que genera cáncer, ¿no? Más bien se ha observado que los carcinógenos se convierten en algo que se llama compuestos activos, que son, le llamaron reactantes electrofílicos. ¿Qué son los reactantes electrofílicos? Son componentes que van a reaccionar contra estas estructuras celulares. Obviamente, si dañan ADN, ARN, proteínas que tienen que ver con la replicación, diferenciación celular y crecimiento, pues va a haber una alteración de control respecto a esas funciones. Entonces, fíjense, para que haya carcinogénesis química, que es de lo que más se ha estudiado, necesitas dos cosas, la parte de iniciación y la parte de promoción. ¿Qué es iniciación? Es algo en realidad bastante rápido, no requiere la persistencia del carcinógeno, es decir, solamente necesitas estar expuesto al carcinógeno en un ciclo de proliferación celular. Un ciclo de proliferación celular ocurre de 1 a 3 días. O sea, con que tengas 1 a 3 días expuesto a eso, es suficiente, ¿no? Y a partir de ahí va a persistir toda la vida, ¿no? O sea, pero no es suficiente. O sea, aquí ya hubo una alteración, tal vez en la célula adentro, en el núcleo, y hay una aberración, ¿no? Algo ocurrió, pero no es suficiente porque hay elementos de control. Sin embargo, falta la parte de promoción, es decir, el tejido que ya inició el daño desarrolla proliferaciones y alguna de esas proliferaciones locales es precursora de la carcinogénesis. O sea, hay un elemento que hace que esto comience a replicarse, 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 replicarse y genera el daño. ¿Cuáles son los agentes promotores principales? Infecciones virales, porque sabemos que cuando entra un virus a la célula, lo primero que va a hacer es utilizar la maquinaria de la célula, ¿no? Y estamos hablando de ADN y ARN. Entonces, va a meter su material genético en el núcleo para que sea transcrito y pueda generar proteínas y generar viriones. Entonces, si yo tengo ya una aberración dentro del núcleo, lo que va a pasar es que el virus en una infección va a meter su material genético y puede que exponga esos componentes que ya están alterados, ¿no? Otro pues son los estrés de Forbol o la deficiencia de colina. La deficiencia de colina, de hecho, estimula la proliferación celular, ¿no? Ojo, no porque tengas todos estos elementos solitos va a generar una neoplasia. Tú necesitas primero iniciación, la primera fase. Si tienes las dos, se puede, si no, no. Los agentes virales principales son virus oncogénicos, pues se llaman así. ¿Por qué? Porque activan esos oncogenes. Acuérdense que muchos se quedan en oncogenes y hay sistemas de control. Casi la mayoría de los virus que producen esto son ADN o retrovirus.
¿no? ¿Por qué? Intervienen en la transformación de la célula portadora a célula neoplásica. Y esto es lo que bueno, se hizo hace muchos años, ¿no? Virus oncogénitos en estudios de animalitos, ¿no? Por ejemplo, conejos, perros, vacas, ¿no? En murinos, simios, ya no se hacen estos experimentos, estoy hablando de hace 30, 40 años, ya está prohibido. Y otro factor importante, pues, es la radiación, ¿no? Exposición a radiación solar o rayos ultravioleta, pues pueden generar distintos tipos de neoplasias, al menos de forma experimental. Y bueno, sí se ha visto como factor de riesgo. Otro, ¿no? La dieta. Por ahí hay un libro de fisiopatología, ¿no? Donde dice que, lo vi bien al principio, ¿no? Que es muy difícil que no te, que no te expongas a algo que en teoría te dé cáncer, ¿no? La verdad es que todo nos puede generar cáncer, muchachos. No más el nacer, ¿no? Principal factor de riesgo para morir, pues nacer, ¿no? Así de sencillo. Y bueno, en la dieta se habla de ingestión de carcinógenos. En realidad, nosotros es difícil que ingeramos carcinógenos. Lo que ingeremos es precarcinógenos. Y estos precarcinógenos necesitas metabolitos que generen ese factor de riesgo para hacer cáncer, ¿no? Casi siempre todos esos son derivados del colesterol. Por ejemplo, a ustedes que les gustan mucho las papas fritas, ¿no? Ahí cuando fríen la papa y está muy frita, y ustedes vean papas que son muy café, están muy doradas, esas son, esa parte de esa papa contiene elementos que pueden ser precarcinógenos, ¿no? Otros son las hormonas, por ejemplo, estrógenos o gonadotropinas. Vean que estas dos generan este tipo de neoplasias, ¿no? Ováricas, testiculares, mamarias y uterinas. Y vean que estos, de hecho, son los principales órganos blancos de este tipo de hormonas, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro. Otros factores, pues medio ambiente, contaminación, el estilo de vida, ¿no? Ahorita consumen muchísima azúcar, muchísima sal. Sí, son factores de riesgo, obviamente. Y hasta la raza, ¿no? Hay ciertos grupos humanos que tienen, de acuerdo a la raza, tienen algunos factores de riesgo a nivel genético, ¿no? Y por ejemplo, aquí tenemos varios. Obviamente, esto es más que claro, ¿no? Asbesto y arsénico, ¿no? También el cromo, que luego está en el agua, estrógenos, ¿no? Exposición a hidrocarburos policíclicos, algunos parásitos, edad avanzada en el primer embarazo también es un factor de riesgo, ¿no? Y la exposición puede ser profesional, médico, social y el tipo de cáncer, ¿no? Ahora, hay muchos mecanismos de transformación neoplásicas. Todos en realidad conversan en una vía final, ¿no? Puede ser alteración del genoma, ¿no? Cambia la secuencia de nucleótidos o no cambia la secuencia de nucleótidos, pero más bien sí la expresión génica. Es decir, no cambiaron la secuencia de bases, pero sí la expresión del gen. Y pues todo llega a esto, ¿no? A que se activen oncogenes, porque también puede que se inactiven genes supresores de neoplasias, ¿no? Que inhiben precisamente la proliferación celular. Si yo inhibo al que inhibe la proliferación, pues aumenta la proliferación. Y algunos otros bloquean la síntesis de ADN, pero estos están fallando, ¿no? Entonces también tiene que ver con esto. De lo nuevo de neoplasias es que inhiben la apoptosis, ¿no? Acuérdense que cuando hay una alteración aberrante, lo que pasa con las células es que entran en apoptosis en automático, ¿no? Si es que los sistemas de control no funcionan, se muere. Pero hay algunas alteraciones que los puntos de control o los sensores en apoptosis, no sé si se acuerdan, cuando vienen apoptosis, pues están alterados. Ahora, ¿ustedes cómo van a ver las neoplasias? Yo la verdad es que, miren, todo lo molecular no me gusta mucho meterme mucho eso con ustedes porque la verdad es que mañana ya ni se van a acordar. Me interesa más que entiendan cosas que pues pueden llegar a ver, ¿no? El aspecto macroscópico. Lo primero que van a buscar es una masa, un tumor, ¿no? Puede también ser una úlcera o la combinación, un tumor ulcerado, vean. Esas son las presentaciones de los neoplasias. Puede ser un tumor ulcerado, un combinado y un tumor nada más. Aquí lo que ustedes ven es un tumor y aquí está ulcerado, ¿no? Aquí únicamente están viendo un tumor. Y esto que están viendo aquí es un tumor y fíjense, tiene zonas de necrosis. Ujú. Cuando tienen necrosis o úlceras, muchachos, seguramente es maligno. Ahora, como yo les decía, las neoplasias benignas no se ulceran.
Es muy difícil que se ulceren, ¿sí? Y pueden decir, bueno, tiene un tumor muy grande, seguramente es un tumor maligno. No, el tamaño nunca va a ser un índice ni de comportamiento ni de pronóstico, ¿sí? Puede haber pequeños que son malignos o grandes que son benignos. Vean la diferencia. Este es un tumor de tiroides y es maligno y es muy pequeño. Este es un tumor de mamario. Está enorme, pero es benigno, ¿sale? Entonces, no por el tamaño me vas a decir que es o no maligno, ¿sale? Ahora, la forma, ya les había dicho hace ratito, el tumor, las tumoraciones benignas casi siempre son excéntricas, ¿no? Es una masa esférica, como un leiomioma. Un leiomioma que pues, es un mioma. Los tumores malignos son infiltrantes, por eso les decía, por eso le llamaron cáncer, porque parece cangrejito, ¿no? Porque se va a infiltrar en los tejidos alrededor. Son duros, irregulares, no tienen los bordes definidos, como ejemplo un carcinoma gástrico. El carcinoma gástrico regularmente es una masa aquí y va infiltrando hacia los tejidos adyacentes. Ujú. Aquí, por ejemplo, este es un útero cortado a la mitad. Lo que ustedes están viendo aquí es el cérvix. Ahí, el cérvix. Aquí está el fondo del útero. Aquí está un ovario. Acá está el otro, ¿no? Y esta es la cavidad uterina. Y vean, tiene varios tumorcitos. Son miomas. Su nombre correcto es leiomiomas, pero ya la gente le dice miomas, ¿no? Y vean, son tumores nodulares, están encapsulados, son redonditos. Entonces, pues son tumores benignos. Ahora la superficie. Si son benignos, casi siempre todos están encapsulados, son lisos, son uniformes de aspecto nodular. Puede ser también papilares o granulares, ¿no? Por ejemplo. Este, pues, si se fijan, es nodular, ¿no? Está muy parejito, está muy lisito, está muy, circunscrito a una zona, ¿no? Los metastásicos pueden ser de aspecto umbilicado o ulcerados, pueden ser como de aspecto vegetante. Ahorita van a ver, al final hay unas fotos. Ahora, microscópicamente, que es algo que, bueno, no van a menos que sean patólogos, pues van a poder verlo, pues van a ver la diferenciación. Lo que deben encontrar es que efectivamente la célula que está ahí no corresponde al órgano, ¿no? No está bien diferenciada. O el contenido del citoplasma es diverso. Por ejemplo, si es un melanoma, pues tiene un montón de melanina en el citoplasma. Si es un adenocarcinoma, como sabemos que es de células glandulares, pues va a generar moco, ¿no? Osteoide, pues el osteosarcoma pues, va a generar hueso, ¿no? Y muy importante, el núcleo, ¿no? Entre más mitosis haya, más núcleos irregulares o mitosis atípicas, quiere decir que es maligno, ¿no? Vean, esta es una mitosis atípica, esta célula. O sea, es muy diferente a lo que ustedes cuando vieron este, mitosis, ¿no? Porque regularmente cuando hay mitosis se debería de ver así, ¿no? Pero aquí no, o sea, no tienes esa característica que debería de tener. Entonces es una mitosis atípica. Ahora, el estroma de las neoplasias, pues depende del tipo celular, ¿no? Por ejemplo, el tejido fibroso va a generar algo que se llama de reacción desmoplástica. ¿Por qué? Porque genera un montón de fibrosis, llamado esclerosis ósea, pues un montón de hueso, adiposo un montón de grasa, ¿no? Aquí, este, ¿qué tumor es, muchachos? ¿Cómo se llama eso? Si es de hueso, ¿cómo se llama? No osteosarcoma. Sería Ajá, si se fijan, pues sí, es de hueso, pues, es óseo, y sí puede ser un osteosarcoma que esté muy grande, que no es un factor, pero si se fijan es más infiltrante, no está tan circunscrito a una zona, está más irregular. Infiltró aquí, ¿ya vieron? Todo esto. Entonces, muy bien, sí entendieron eso. Vean, esta es una reacción desmoplástica. Todo lo que ustedes ven de color rosita, bueno, melón, no sé qué color te designen, esa es la reacción desmoplástica, porque es un montón de tejido fibroso que se generó por células neoplásticas. Ahora, igual tiene también que ver con la función celular. Las adenocarcinomas, como sabemos que es epitelio mucosecretor, pues genera un montón de moco y puede generar células en anillo de sello. ¿Qué es eso? O sea, tenemos una célula normal y tenemos aquí su núcleo, ¿no? Pero como genera mucho moco, ¿no? Se comienza a acumular aquí el moco, el moco, el moco. ¿Qué es lo que va a pasar? Termina haciendo que el núcleo se vaya a la periferia.
¿no? Y ustedes ven todo el moco aquí. Entonces, por eso dice que parece células en anillo de sello, ¿sale? Por ejemplo, este no. Aquí, ¿ya ven? Como si fuera un anillo. O sea, esta es la célula, si Edith. Ya, me quedó una duda. Hace un momento hablaba sobre unos, bueno, no alcancé a escuchar bien el nombre, pero me parece que eran algún tipo de reactantes que afectaban la expresión génica, pero no escuché el nombre. Electrofílicos. Ah, ok, Sí, gracias. reactantes electrofílicos. Entonces, vean, este es como un anillo, ¿no? Por eso, ahí se ve. Pero producen un montón de moco, pero ¿qué creen? No pueden secretarlos. Este, por ejemplo, es un carcinoma epidermoide, o sea, es de la piel, que forma queratina. Entonces, vean, todo lo que ustedes ven aquí, pues es queratina. Está generando un montón. ¿Sí? Esta también es células en anillo, nada más que este es en masón. Todo lo que ven azul es moco, pero no puede salir. Este es de colon, de mucosa de colon. ¿No? Todo está acumulado ahí. Ahora, los síntomas van a depender de sus propiedades. Muy importante es la localización, ¿no? Craniofaringioma es un tumor de la silla turca. Está la silla turca, está, les decía yo, la hipófisis, ¿no? Si aumenta la presión aquí, ¿qué va a pasar? Hipertensión intracraneal, ¿no? Pues, obviamente, aumentas la masa. Trastornos visuales. ¿Por qué trastornos visuales hay en un craniofaringioma? Pues muy fácil, porque aquí enfrente está el quiasma óptico. Entonces, si aumenta la masa, ¿qué va a pasar? Presión al quiasma. Entonces hay alteraciones visuales. Trastornos de desarrollo. ¿Por qué? Ah, porque aquí también se genera la hormona de crecimiento. Entonces puede que no genere hormona de crecimiento porque está atrofiándolo. Diabetes insípida o central, neurogénica. ¿Por qué? Porque no se genera hormona vasopresina. ¿No? Entonces, pues no se genera, ¿no? O por ejemplo, cáncer de esófago. Pues es, de hecho, Antonio Benivieni, no sé si se les contó la doctora, el padre de la patología, eh, describió en su libro el cáncer de esófago en una persona que estaba desnutrida, encontró un tumor. ¿Por qué estaba desnutrida? Pues porque todo lo que llegaba a la boca pues, lo vomitaba. ¿Por qué? Porque estaba obstruido, ¿no? O fenómenos degenerativos también pueden ocurrir en las neoplasias, que hay hemorragia, ulceración, necrosis o infección. Algo muy importante en las personas que tienen neoplasias es que bajan mucho de peso. Tienen que preguntar si en el último año, últimos 6 meses, ha bajado más de 5 kilos de peso. ¿Por qué? Como hay una alteración de la diferenciación celular, acuérdense que se va a activar el sistema celular, casi siempre el linfocito T, y se secreta mucho esta factor de necrosis tumoral alfa, llamada caquectina. La caquectina a altos niveles va a generar movilización de grasa a los tejidos, ¿no? También es por los macrófagos. Entonces, si hay más movilidad en grasa, pues, ¿qué va a pasar? Pues van a bajar de peso. Y bajan muchísimo de peso. También hay otros fenómenos, otras teorías, la de Warburg, que hay glucólisis anaerobia por daño mitocondrial, o sea, usa la glucosa pero sin oxígeno. ¿Por qué? Porque no hay un buen aporte. Hasta aquí se ha entendido, vamos bien, Sí, doctor. ya casi acabamos. Y que iba a ser rápido. Hay que entender qué es la diseminación. La diseminación únicamente se da en neoplasias malignas. ¿Qué es? Pues es la capacidad de invadir tejidos adyacentes o generar metástasis. La metástasis también se llama siembras. ¿Invasión qué es? Es una célula neoplásica fuera del sitio de origen. O sea, no hay una pérdida de continuidad entre un tumor primario y secundario. Es decir, yo tengo un pulmón y esta es la pleura. Y tengo un mesotelioma. Ya dije hace ratito que el mesotelioma pues, es un tumor de pleura, ¿no? Aquí está. Este es el tumor primario. Pero después voy a encontrar un tumor acá, un pulmón, pero está aladito. O sea, anatómicamente hay continuidad, ¿no? Están pegaditos. Entonces, esta es invasión, ¿sale? ¿Qué es metástasis? Tengo yo mi riñón acá. Entonces encuentro también células tumorales aquí, un mesotelioma acá. Aquí no hay continuidad anatómica. Entonces, ¿cómo se llama esto? Metástasis. Entonces, esto es invasión, porque está al ladito, hay continuidad anatómica, y esto es metástasis,
¿Por qué? Porque es una siembra a distancia, ¿se entiende? ¿Qué pasa en la invasión? Hay algo que se llama infiltración neoplásica. Esto ocurre cuando la neoplasia es muy agresiva y genera muerte celular. ¿Qué es lo que va a generar? Oblitera estructuras intersticiales, o sea, va destruyendo alrededor y genera angiogénesis. Esto es muy importante. ¿Por qué? Pues el tumor tiene un rápido crecimiento, por lo tanto necesito más recursos. ¿Qué necesito? Pues que me aporten más. ¿Y cómo lo voy a obtener? Pues a partir de nuevos vasos, por eso genera angiogénesis y genera tejido conjuntivo también. La invasividad depende de varias cosas: proliferación, movimiento celular y proteasas. La proliferación celular y el movimiento celular son necesarias, mas no suficientes, ¿no? Obviamente, las células de más rápido crecimiento pues, son las que son más invasivas. Y hay otro efecto que es que no hay inhibición por contacto. La inhibición por contacto es algo común en una célula. Digamos que aquí tenemos un tejido que está creciendo, pero es un tejido normal, ¿no? Está de color azul. Y ese tejido de ese tipo celular creció y se encuentra con otro tejido de otro tipo celular. ¿Qué va a pasar? Si está normal el tejido, deja de producirse el azul y ahí se queda. Pero ¿qué pasa si es una neoplasia maligna? Le vale gorro y comienza a crecer más y más. Entonces destruye el tejido adyacente, ¿no? Entonces no hay inhibición de contacto, ¿no? Y se presume de estas enzimas, sin embargo, no hay una correlación con la invasividad, pero se ha observado que sí genera destrucción. De hecho, si se fijan, ahí está la metaloproteinasa 4. Esta lo que hace es destruir matriz extracelular. Y pues sí, si es invasivo, tiene este recorrido, ¿qué va a hacer? Destruye matriz, destruye matriz, destruye matriz. ¿Para qué? Para que pueda seguir creciendo. ¿Cuáles son las vías de invasión? Depende de la resistencia. Los tejidos con mayor resistencia a la invasión es el hueso y el cartílago. Es muy difícil que se pueda invadir ahí. Ya cuando llegó ahí es porque en serio es muy invasivo. Lo más fácil es que vayan a espacio intersticial, a ciertas cavidades o conductos preformados, ¿no? Vasos sanguíneos de pequeño calibre. Y es muy importante el pronóstico. Si un cirujano opera a una persona, ¿no? Es un cáncer de mama y encuentra aquí un tumor, el cirujano no nada más va a retirar el tumor, va a retirar el tumor y los ganglios linfáticos, toda la cadena ganglionar, y los va a numerar, ¿no? Digamos que estos son los ganglios linfáticos, y los va a mandar a patología. ¿Qué pasa? Si los ganglios linfáticos de aquí son positivos, dice, bueno, pero retire todo esto, ¿no? Todo esto de aquí. Pero si encontró también acá, ¿qué quiere decir? Que el tumor, la célula neoplática ya se extendió hasta acá. Probablemente el pronóstico sea muy malo, ¿no? Porque ya hubo permeación a otros lugares, ¿no? Se desprendió del sitio de origen. Ahí la importancia de esto. Vean, por ejemplo, aquí. Aquí hay una vena. La vena es esto, miren, todo esto. Esto es la vena. Y esta es la luz. Lo que ven. Y esto que están viendo aquí es una célula, bueno, son células renales, que no tienen nada que hacer dentro de una luz. ¿Qué quiere decir? Porque por ahí, a través de eso, están viajando. Esto también, este es estroma hepático. Todo esto que están viendo aquí. La vena es esta. ¿Vale? Todo esto. Pues la luz está ocupada por tejido hepático también, un hepatoma. Entonces, se está protruyendo a través de los vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque dijimos que era una vida de poca resistencia, ¿no? Vasos sanguíneos y linfáticos. Y ya por último, metástasis. ¿Qué es la metástasis? Bueno, ya habíamos dicho que eran células neoplásicas fuera del tumor primitivo sin continuidad anatómica. Lógicamente, cuando hay metástasis, ya el pronóstico y manejo es muy diferente. Casi siempre ya es paliativo. Ya es muy difícil mejorar la situación de la persona en este punto. Este es el proceso de metástasis. Hay una proliferación del tumor, pero pues como el tumor necesita más nutrientes, ¿qué pasaba? Se generaba nuevos vasos, ¿no? Se hace de más vasos sanguíneos para que pueda llevar los nutrientes para
que pueda crecer. Pero aquí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se forman émbolos. Es decir, los vasos sanguíneos pueden meterse aquí fragmentos del tumor y viajar al sistema. Hacen una embolia del tumor. Y vean, el 0.1% de las células neoplásicas que hacen émbolos son las que sobreviven en la circulación. Es muy bajo el número. Y va a llegar un punto donde esta se va a filtrar. Es decir, llega a un sistema de alta presión, por ejemplo, el glomérulo renal, ¿no? Aquí está el glomérulo renal. Y aquí se queda, digamos que se atora la célula tumor y aquí se queda y aquí comienza a proliferar, comienza a invadir. Esa es la metástasis. Ese es el proceso de metástasis. Este es un ganglio linfático y ya tiene células tumorales de mama, ¿no? Aquí están todas las células del ganglio. Ahora, ¿cómo se disemina esto? Casi siempre bueno, cuando son carcinomas, se van por vía linfática, ¿no? A veces lo que puede ocurrir es que tapen esas vías, por ejemplo, en vías biliares, a veces pueden tener personas que llegan por ictericia y comienzan a buscar y lo que encuentran pues es un tumor, nada más que se hizo